los temas sobre las fuentes de las obligaciones. Entonces, ahora vamos a dar paso a un nuevo tema, compañeros, que es la clasificación de las obligaciones con relación al sujeto. Esta clasificación tiene que ver precisamente con los sujetos que integran una obligación. ¿Se recuerdan que en algún momento incluso vimos el tema de concurso partes film? Era una forma, era la forma que tenían los romanos de conceptualizar cuando hay varios sujetos dentro de una obligación. Entonces, en este caso, pues es lo mismo, son varios sujetos dentro de una obligación, o lo mínimo, ¿verdad? Que son solo dos. Entonces, precisamente en virtud de la cantidad de sujetos que intervienen dentro de una obligación, entonces surge una clasificación de las obligaciones, que es la que vamos a ver a continuación, que es la clasificación de las obligaciones con relación al sujeto. Dentro de esta clasificación, primero abordamos por qué es en relación al sujeto. Hay otro tipo de clasificaciones que vamos a ver más adelante, pero esta es con relación al número de sujetos o personas que participan dentro de la obligación. Entonces, atendiendo a que hay solo dos, una en cada uno de los polos, en el polo positivo y en el polo negativo, es decir, acreedor y deudor, eso es lo mínimo que puede existir dentro de una obligación. Es decir, solo dos, acreedor y deudor. A partir de ahí, pues el número puede ser indeterminado. Entonces, las obligaciones simples. Las obligaciones simples es la primera parte de la clasificación. En las obligaciones simples es aquella que únicamente tiene a un sujeto activo o en el polo activo y a un sujeto pasivo o en el polo pasivo. Es decir, que tiene un acreedor y tiene un deudor, ¿verdad? Está incluido dentro del polo activo de la acreeduría una sola persona. Y en el polo pasivo, que es donde está el deudor, solo una persona. Entonces, en términos de generalidad, esta es la obligación típica, la obligación más sencilla, donde solo hay un acreedor y un deudor. Luego tenemos las obligaciones de sujeto múltiple, complejas o con pluralidad de sujetos. Estas obligaciones son aquellas obligaciones en las cuales participan una serie de personas, varias personas. Es decir, hay varios sujetos dentro de la obligación. Hay varios sujetos dentro del polo activo, acreedores, hay varios acreedores. Y hay varios sujetos dentro del polo pasivo, varios deudores. Entonces hay multiplicidad de sujetos dentro de la obligación. Estas obligaciones de sujeto múltiple, complejas o con pluralidad de sujetos se dividen en dos grupos, básicamente, compañeros. Están las obligaciones disyuntivas y las obligaciones conjuntivas o copulativas. Las obligaciones disyuntivas son aquellas que trasladan un sentido de división, porque, pues, si bien es cierto, tienen multiplicidad de sujetos,
dentro del polo activo y dentro del polo pasivo, es decir, hay varios acreedores y varios deudores, aquí aparece una letra que es la que separa a cada uno de los sujetos que integran la obligación. Entonces, puede ser que los sujetos que integren la obligación sean A, B o C. Entonces, o es uno o es el otro, ¿verdad? Entonces, A, B o C. Es como hay una especie como de división. Y ahorita, a continuación, Pues vamos en sí ambos están a bien, ¿no? Porque explicar un pequeño de ejemplo todas para que formas, quede un poquito más eh, claro. Entonces, vamos, o voy yo precisamente junto con mis hermanos a solicitar un préstamo pues ambos están al bien, o banco. sea, si me exoneraron o no Entonces exoneraron, el pues igual me banco realicé, me dice, bueno, entonces ustedes realicé el serán examen y toda la cosa, y pues mancomunadamente solidarios. eh, Entonces cualquiera de ustedes ambos responderá están bien, va. por la Eh, en una, pues, con la intención obligación. de salir antes Es de ese decir, punto, o lo va a pagar usted o lo va pero a pagar su hermano de todas o maneras son cuatro su mil otro vistas hermano. las que tiene que tener el directo ese día, que es el sábado Entonces 25 uno a puede las hacerse, 4 de la tarde. puede pagar la totalidad de Entonces la el sábado, obligación. si se Ya vamos a logran ver más unir adelante. las personas Entonces, y al por eso finalizar, es que porque, o sea, no es existe necesario que estén ahí todo el tiempo, porque las personas esta no se quedan obligación en la las horas cual que van, es de 16 se a 18 integra horas, o sea, son 2 horas, ¿no? De 4 a una, 6. una letra Pero que es la que con que separa entren y tal, aparece el registro ahí. a los Si se logran las cuatro integrantes mil dentro de pues una obligación. exoneramos, ¿no? Y si no, pues solo acumulamos los Esto puntos. lo que genera Solo es que acumulamos los haya puntos y una, sobre esos puntos restantes hacemos el parcial de se igualdad. tome a uno Si o no a otro se logran los 4.000, que son precisamente en virtud 100 de las personas, 100 condiciones que se vistas por establecen cada dentro de punto. la Por obligación. eso son cuatro Como yo mil les decía, vistas. puede ser que en determinado momento diga, bueno, va a pagar A, B o C. Quiere decir que alguno va a hacerse cargo de la totalidad de la obligación en determinado momento. Si es que fuera una mancomunidad solidaria que vamos a explicar más adelante qué es. Y luego tenemos obligaciones conjuntivas o copulativas. Realmente es como una integración, ¿verdad, compañeros? Porque aquí también hay multiplicidad de sujetos dentro de la obligación, pero se separan por una letra y no la letra O, sino es por la letra I. Entonces, quiere decir que hay una mancomunidad, pero están separados por la letra I, están integrados, porque los sujetos pueden ser A, B y C. ¿Quiénes responderán por la obligación? A, B y C. En cambio, en las disyuntivas hay como una separación, ¿verdad? ¿Quién responderá por la obligación? A, B o C. Y esto lo podemos ver en las mancomunidades, pero antes de entrar a explicar las mancomunidades, es necesario tener esta conceptualización en relación a las obligaciones disyuntivas y a las obligaciones conjuntivas o copulativas. Y ya veremos más adelante por qué coinciden con este tipo de obligaciones. En relación a las obligaciones conjuntivas o copulativas, también llamadas, se les denomina también mancomunadas, porque los sujetos de la obligación están unidos, ¿verdad? Están integrados por la letra I. No hay esa sensación de distanciamiento que existe en las obligaciones disyuntivas.
Entonces, como está integrado por varias personas, aquí hay otra subdivisión, que es la obligación inicial y la obligación derivada. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? ¿A qué se refiere cuando dice obligación inicial y obligación derivada? La obligación inicial es aquella que desde que nace, desde que se constituye, hay varios sujetos activos o varios sujetos pasivos o varios sujetos activos y pasivos que están dentro de la obligación. Ahora la obligación derivada no es que desde un inicio se haya constituido con varios deudores o con varios acreedores, sino es que inicialmente nació como una obligación simple, es decir, solo existía un acreedor y un deudor, y paulatinamente se integraron otros deudores u otros acreedores. Es decir, que hay una obligación que se modificó. Por eso se le denomina derivada, porque nació como con un solo acreedor y un solo deudor. Entonces, resulta que posteriormente se incorporan más sujetos. El ejemplo que yo le trasladaba aquí era de la herencia, un acreedor que tiene varios créditos y de repente fallece y pues entonces quedan sus herederos a cargo de los créditos, pero ya ahí ya no solo es una persona, sino son varias. Entonces, vemos cómo es un tanto complejo que en determinado momento se integren más sujetos a una obligación. Entonces, derivado de esto, compañeros, nosotros veamos la siguiente diapositiva. Derivado de esto, nosotros podemos tener en consideración los siguientes conceptos. Ya habíamos platicado en algún momento sobre, y ya se los había mencionado yo, sobre el término mancomunidad. Ya vimos ahorita que existe una clasificación en relación a la cantidad de sujetos o personas que integran una obligación. Tenemos las obligaciones simples donde solo hay un acreedor y un deudor. Obligaciones donde hay complejas, donde hay ya varios sujetos. Derivado de estos, las disyuntivas y las copulativas. Entonces aquí, compañeros, nosotros tenemos la mancomunidad. La mancomunidad es cuando existen varios sujetos dentro de una obligación. Entonces, aquí, ese es el término genérico, mancomunidad, multiplicidad de sujetos. Pero la mancomunidad se divide, compañeros, en mancomunidad simple y mancomunidad solidaria. El día de hoy solo vamos a abordar la mancomunidad simple. La mancomunidad simple es una figura que todavía se encuentra vigente, pero que en la actualidad ha perdido mucho terreno. Y es porque en esta, cada persona que integra
La obligación, cada sujeto que integra a la obligación responde única y exclusivamente por la parte que le corresponde. Les pongo un ejemplo. Volvemos al ejemplo en el cual mis hermanos y yo acudimos al banco a solicitar un préstamo. Resulta que yo pues necesito algunos recursos y entonces voy al banco y solicito que se me pueden otorgar un préstamo. Entonces el banco, después de hacer un análisis y una investigación que hace, me dice, bueno, está bien, le vamos le vamos a otorgar un préstamo a usted y a sus hermanos. Les vamos a dar 300 quetzales de préstamo. Pongo esta cifra porque es una cifra que es fácilmente dividible y se adecua bastante al ejemplo. Entonces nos da 300 quetzales de préstamo. Somos 3 los deudores. Entonces ya hay una mancomunidad. Es decir, hay varios sujetos, por lo menos en este caso, en el polo pasivo, que somos los deudores. Cada uno nos corresponde 100 quetzales. Pero cada uno se va a responsabilizar por la parte alícuota o la parte perfecta que le corresponde. En este caso, por 100 quetzales. Yo voy a pagar al banco únicamente los 100 quetzales que me corresponden. Y el banco no me va a solicitar nada más. O sea, va a decir, mire, usted tiene que pagar esto. Entonces, vemos ahí, compañeros, cómo se puede entonces aplicar la mancomunidad. Y es simple porque se aplica únicamente a lo que me corresponde. Nada más. Entonces, veamos el artículo 1347, por favor, compañeros. Artículo 1347. Obligaciones mancomunadas. Hay mancomunidad cuando en la misma obligación son varios los acreedores o varios los deudores. Eso se le denomina mancomunidad en la legislación. Mancomunidad simple. El género es la mancomunidad. La especie es mancomunidad simple y mancomunidad solidaria. Vamos con la mancomunidad simple. Artículo 1348. Dice, por la simple mancomunidad no queda obligado cada uno de los deudores a cumplir íntegramente la obligación, ni tiene derecho cada uno de los acreedores para exigir total cumplimiento de la misma. En este caso, el crédito o la deuda se consideran divididos en tantas partes como acreedores o deudores haya, y cada parte constituye una deuda o un crédito separado. Entonces, volvemos al ejemplo. El banco nos otorgó 300 quetzales a mí y a mis 2 hermanos, que en total somos 3. Cada uno va a pagar 300 quetzales. Cada uno va a pagar 100 quetzales. ¿Qué integran juntos? 300. Entonces ahí se adecua perfectamente a lo que establece el artículo 1348. ¿Verdad? Dice, el crédito, los 300 quetzales, se consideran divididos en tantas partes como acreedores o deudores haya, y cada parte constituye una deuda o un crédito separados. Cada uno tiene 100 quetzales que pagar y cada uno tendrá un crédito de 100 quetzales, es decir, por la parte que le corresponde.
solo tengo que pagar los 100 quetzales. A ver, el compañero Andrés Alejandro Morales levantó la mano. Sí, muy buenas tardes, licenciado, con una Buenas consulta tardes. para quedarme más, Ajá. bueno, me queda algo de duda, ¿verdad, licenciado? Pues fíjese de que en el caso que usted hace mención, por ejemplo, hagamos un caso hipotético, por ejemplo, mi papá falleció y dejó una deuda de 300 quetzales, hagamos el mismo ejemplo, de 300 quetzales, a un banco. Y pues falleció y el banco viene y exige los 300 quetzales. Entonces, podría ser que mis dos hermanos y yo pagamos 100 quetzales y ahí se saldó la deuda, Alec. Así es, ¿verdad? Sí. Bueno, depende de cómo hayan constituido la deuda. Si la constituyeron solo como mancomunidad simple, cada uno va a tener que pagar única y específicamente lo que le corresponde. O sea, en su caso usted pagaría 100 quetzales y sus otros dos hermanos 100 quetzales cada uno. Cada parte que le corresponde a cada uno son 100 quetzales. Ese va a ser la deuda que usted va a tener que pagar si se aplicara esta figura, la mancomunidad simple. Sí, pues me imagino que dejemos, por ejemplo, si mi papá vino y él dejó como garantía ¿cómo se pone? Como fiadores a nosotros, pues ahí sería la mancomunidad, ¿verdad, Vic? No, no. Mire, fíjese que esa es una cuestión que debemos de considerar. Los fiadores no son deudores. Los fiadores, la figura del fiador es un respaldo que existe, es como una especie de contrato dentro de otro contrato, porque es una especie de fianza. Entonces, el fiador lo que va a hacer es va a responder por la obligación total, pero él no se ve beneficiado cuando se le otorga el crédito. Por ejemplo, si a mí el banco me está dando los 300 quetzales, me lo va a dar a mí y a mis otros dos hermanos, pero al fiador no. El fiador no le va a dar nada. Sin embargo, el fiador tiene que pagar si los deudores no pagan. Entonces, se ha aplicado de esa manera, pero el fiador no es, ni siquiera es un codeudor. Entonces, en este caso, dejamos un tanto de lado al fiador porque el fiador lo integran en los contratos de préstamos en la actualidad para que el acreedor esté más seguro y no tenga ningún problema. Muy bien, licenciado. Entonces, por ejemplo, si dejemos a un lado el fiador, entonces Queda quedaríamos usted como y sus garantía de hermanos. pago, ¿no? Se podría decir de Es esa como forma. una garantía, exactamente. El fiador es un garante. El fiador es un garante porque garantiza el pago. Así como usted está garantizando el pago a través de dando como garantía su casa, por ejemplo, ¿va? Así existe otro tipo de garantía que es la garantía del fiador. Es el fiador garantiza el cumplimiento de la obligación hasta cierto punto. Entonces, eso es lo que es un fiador. Pero él, como le digo, no se ve beneficiado cuando cuando el acreedor otorga el dinero. No, esa parte. Muy bien. Él solo responde para el cumplimiento de la obligación. Muy bien, muchas gracias, licenciado, perdón. No, a la orden, compañero. Entonces, fíjense, compañeros, que es interesante la pregunta que hacía el compañero, porque de esta manera nosotros podemos darnos cuenta que cada uno va a responder nada más por la parte que le corresponde de crédito, del préstamo, nada más. Alguien aquí me preguntaba, ¿qué pasa si uno de los deudores no responde? No va a pasar nada en relación a los otros deudores. Por ejemplo, uno de ellos se atrasa, ¿va?, en el pago.
Entonces se le van a deducir intereses moratorios y tiene que pagar multas, pero solo lo va a pagar él. Los otros deudores no. Fíjense, compañeros, que hace unos años, cuando empezó la telefonía celular aquí, yo recuerdo que pues era una novedad, realmente, no estaba la telefonía celular tan integrada como lo es ahora. Ni tampoco tenía esas herramientas que tienen ahora, esas aplicaciones. Era más como un teléfono convencional. ¿Pero por qué les comento esto? Porque en el ánimo de hacer que existiera mayor necesidad o que se integrara más el servicio de telefonía dentro de la población, que hubiera más usuarios, me recuerdo que ofrecían un plan. Eran planes que se les denominaban en ese momento corporativos. Entonces, varias personas acudíamos, porque pasaban a los trabajos, por ejemplo, a decir, mire, les ofrecemos estos planes hasta de 10 personas. Entonces, varios se apuntaban. De hecho, yo formé parte de uno de esos planes. Y el problema que tenían esos planes eran bastante novedosos, ¿verdad? Era que si uno de ellos, de los integrantes, no pagaba, cortaban el servicio a todos. Entonces, muchas veces la mayoría, a las personas que se atrasara y cortaban el servicio a todos. Entonces, el servicio generalmente estaba cortado porque alguien se atrasaba un par de días y lo cortaban. ¿Por qué les traslado esta situación? ¿Por qué les comento esto? Porque esto no pasa en la mancomunidad simple. A pesar de que son varios, si uno de ellos se atrasa, solo le van a cobrar multa e intereses al que se atrasó. A los otros dos, no. A los otros dos siguen igual. Entonces, como les decía, esta mancomunidad ha perdido espacio y ha perdido terreno. Porque frente a la mancomunidad solidaria, brevemente les explico. Porque la mancomunidad solidaria, el acreedor está en la posibilidad de solicitarle al deudor, a los deudores, que uno de ellos pague toda la deuda. Aquí no. Aquí cada quien va a responder por lo que le corresponde, nada más. Solo uno de ellos va a responder, pero uno va a responder por lo que le corresponde. Yo en mi caso voy a responder solo por los 100 quetzales. Mi otro hermano va a responder por los 100 quetzales que le corresponden a él y el otro también. Entonces, no está desfasado esto, ¿verdad? No está derogado ni nada, pero no se utiliza tanto en la práctica, porque la otra figura le conviene más al acreedor. En este caso es un poco más complicado, ¿verdad? Porque cada quien tiene que responder única y exclusivamente por lo que le corresponde. Fíjense que varios de ustedes me han preguntado por el tema del fiador y ya me han preguntado en anteriores clases. El fiador, compañeros, no es nada más y nada menos que alguien que garantiza el cumplimiento de la obligación. No es un deudor. Lo integran aquí en la obligación para que responda por la obligación que en determinado momento no se cumplió. Por eso es que
hay mucha gente que dice, bueno, hay que tener algún tipo de precaución al momento de ser un fiador, a menos que sea alguien de mucha, sea alguien muy cercano a alguno de los deudores y que para poderse hacer cargo de parte de una obligación o de la totalidad de la obligación. Entonces, hay que tener en consideración que no es en sí un deudor. Pues por eso muchas veces no se le integra en esta situación, sino solo garantiza el cumplimiento de la obligación o de cierta parte de la obligación. Bueno, ahora abordemos, compañeros, las características de las obligaciones mancomunadas simples. Primero, la obligación mancomunada simple tiene que tener pluralidad de sujetos. Es decir, nunca van a existir menos de 3 personas. Pueden haber varios acreedores y un deudor, pueden haber varios deudores y un acreedor, pueden haber varios acreedores y varios deudores. No va a haber nunca menos. Entonces, a eso es a lo que se refiere mancomunidad cuando hay muchos. Entonces, ese es una característica que tienen las obligaciones mancomunadas. Segundo, unidad de prestación. ¿Qué significa la unidad de prestación? Este tipo de obligaciones se refiere a que tiene solo una cosa que cumplir. Es decir, solo es un objeto el que debe de ser cubierto, por el que debe de cumplirse. Pero eso sí, debe dividirse en tantas partes como deudores existan o como sujetos existan. Pongo un ejemplo aquí, volviendo al ejemplo en el cual yo solicito un préstamo junto a mis 2 hermanos. ¿Cuál es la unidad de prestación? ¿Cuál es la cosa que debe de cumplirse? El objeto que debe de cumplirse. Es el préstamo que me dieron, los 300 quetzales. Esa es la unidad de prestación. Porque tanto mis hermanos como yo debemos de adoptar algún tipo de actitud, ya sea actitud de dar o no dar, de hacer o no hacer. En este caso, como es un préstamo, es una actitud de dar. Tenemos que entregar el dinero de regreso. Entonces, la totalidad es la unidad. En este caso son 300 quetzales. Pero la particularidad que tiene la obligación de esta obligación, la mancomunidad simple, es que se va a dividir en tantos sujetos existan. En este caso, somos 3 deudores. Entonces, los 300 quetzales se van a dividir en 100 para cada uno. Y ahí es donde existe ya la obligación. Entonces, no me pueden exigir más de la parte que me corresponde. Como la obligación se dividió en tantos sujetos existen. Somos 3, 300 quetzales, 100 para cada uno. Y a eso se le denomina parte alícuota, es la parte perfecta que le corresponde a cada sujeto de conformidad con la cantidad de sujetos que existan dentro de la obligación. Entonces, esa parte alícuota es la única por la que yo voy a responder. Que era lo que comentábamos con el compañero que formuló la pregunta. Entonces, yo solo voy a pagar 100 quetzales. Mi hermano
va a pagar 100 quetzales y mi hermano B va a pagar 100 quetzales. Si alguno de ellos se atrasa en el pago, no va a suceder lo que sucedía con la telefonía que yo les comentaba en un inicio. No nos van a cargar intereses a todos. No nos van a cobrar ningún tipo de multa a todos, sino solo al que se atrasó. El objeto de la obligación, esta es otra característica, debe ser divisible. La prestación misma debe ser divisible. Divisibles pueden ser específicamente las obligaciones dinerarias. Las obligaciones dinerarias son divisibles. En este caso, la obligación que tenemos es de 300 quetzales, entonces se divide. También hay obligaciones indivisibles, pero aquí hay una situación, ahí las condiciones deben de cambiar. O sea, como los semovientes, ¿verdad? No se pueden dividir, porque si no, pues perderían la vida. En este caso, como son varios los sujetos, y cada quien va a responder por la parte que le corresponde, entonces la obligación, ese objeto tiene que ser divisible. Precisamente por la naturaleza que tiene la mancomunidad simple, de que cada quien responde única y específica y exclusivamente por la parte que le corresponde. Nada más. Y veamos ahora, compañeros, qué efectos tiene. ¿Qué efectos tiene este tipo de obligación? Primero que nada, es que cada acreedor no va a reclamar la totalidad de la deuda. Fíjense que en las obligaciones solidarias, puede ser que hayan varios bancos o varias cooperativas o simplemente varios acreedores privados integrados dentro de una obligación. Pero en este caso, cada acreedor que participa solo va a solicitar la parte del crédito que le corresponde. Nada más. Volviendo al ejemplo que yo les trasladaba, donde yo solicitaba un préstamo, el acreedor no puede pedirme a mí que yo cumpla con la totalidad de la obligación. Págueme todo el préstamo. No puedo. No puede él, de conformidad con la ley, por la figura que se está aplicando. Él solo me va a decir, bueno, págueme la parte que le corresponde. Y yo tengo que responder nada más por los 100 quetzales que yo debo. Cada deudor no debe prestar más que la parte que le corresponde en la deuda. O sea, el deudor va a ser deudor por la parte alícuota, es decir, por la parte perfecta que le corresponde de conformidad con la división, con la cantidad de deudores que participen. En este caso, nos están dando 300 quetzales. Somos 3 los deudores. No puede ser que a uno le den más, sino simplemente la parte exacta, la parte alícuota, van a ser 100 para cada uno. Entonces el deudor no puede decir, bueno, mire, a mí deme más, ¿verdad? No. Es la parte exacta que queda como resultado después de someter la cantidad que se prestó dentro de cada uno de los sujetos que participan en la obligación, de los deudores. Es decir, si hay 3 deudores, los 300 quetzales se van a dividir entre los 3 y el resultado va a ser 100 para cada uno.
Y no es que y ninguno de los deudores puede decir, bueno, pero a mí mejor deme 150, o mejor deme 200, y el resto lo divide entre los otros dos. No. Ahí es en virtud de la cantidad de sujetos que participan dentro de la obligación. Así se va a dividir. Y aquí volvemos a la pregunta que me habían hecho. ¿Qué pasa si uno se atrasa? Y el ejemplo que yo les puse de los teléfonos. O sea, la insolvencia en la que incurra cada uno de los deudores no obliga a los demás. O sea, si yo me atrasé, a mí me van a cobrar alguna multa o algunos intereses. Eso no se lo van a cobrar a mis hermanos. Ellos no les van a pagar lo que les corresponde, nada más. Simple y sencillamente. Veamos el artículo 1349, por favor, compañeros del Código Civil. Dice el artículo 1349. Los actos de uno solo de los acreedores dirigidos contra uno solo de los deudores no aprovechan a los otros acreedores ni perjudican a los otros deudores. O sea, es individual, es como que cada uno tuviera un préstamo por aparte. Nos dieron una gran cantidad total de 300 quetzales, pero como somos 3, cada uno va a pagar 100. Entonces yo voy a responder única y específicamente por eso. Y ni que me atrase o aunque pague, eso no va a afectar a los otros dos. No va a afectar. La constitución en mora o la culpa de uno de los deudores, es decir, lo que puedan realizar dentro del crédito que les corresponda, no conlleva en la constitución en mora a los demás. Es decir, que a los demás no les va a... no se les va a cobrar si se atrasan. Fíjense que en el caso que yo les ponía, lo de la telefonía, en ese caso sí nos afectaba a todos. Probablemente no había que pagar mora, o tal vez sí, pero por lo menos el servicio sí se afectaba. Alguien no pagaba en tiempo, a todos nos cortaban el teléfono, aunque los demás hubiéramos pagado en tiempo. Entonces, podemos ver este tipo de situaciones no se trasladan en este tipo de figura. El artículo 1350, compañeros, del Código Civil dice: la mora o la culpa de uno de los deudores no afecta a los demás. Y es que fíjense que las dos grandes figuras de la mancomunidad son la mancomunidad simple y la mancomunidad solidaria. En la mancomunidad solidaria, el acreedor puede exigirle a uno de los deudores la totalidad, que pague la totalidad del préstamo. Si estuviéramos en una mancomunidad solidaria, el banco me diría: usted págueme la deuda. Entonces yo tendría que pagar los 300 quetzales. Y después repetir, ¿verdad?, el derecho de repetición, solicitarle a cada uno de mis hermanos que me pague la parte alícuota que yo pagué por ellos. Es decir, los 100 quetzales de cada uno, los pagué yo. Por esa razón, compañeros, esta figura ha quedado un poquito relegada, porque la mancomunidad solidaria ahorra gastos y recursos al acreedor, porque el acreedor puede en determinado momento a uno solo de los deudores pedirle que cumpla con la totalidad de la obligación. Aquí no. Aquí le tiene que pedir a cada uno. Tiene que ir uno por uno a decirle: bueno, por favor, págueme. Esa es la gran diferencia que existe entre una y otra.
En la próxima clase nosotros vamos a ver lo que es la mancomunidad solidaria. Pero esta figura, a pesar de que pues, se ha relegado un poco, no está derogada, sino se sigue aplicando. Y tiene sus características muy, muy especiales. Veamos el artículo 1351, compañeros. Dice, para que la prescripción de una obligación se interrumpa respecto a todos los deudores, se requiere la citación de todos ellos. Es decir, para que prescriba en determinado momento algún derecho, deberán estar todos los deudores, todos los sujetos de la obligación reunidos, o sea, juntos, porque como son obligaciones independientes, es que esa es la cuestión. Prácticamente, a pesar de que nos dieron un gran total, como está dividido, se divide de conformidad a la cantidad de sujetos, entonces ahí opera de manera independiente. Esa es la gran particularidad que tiene esta figura. Entonces, hay que citarlos a todos, ¿verdad? Para que en determinado momento la prescripción de la obligación pueda operar. Entonces vemos ahora, con esto nos vamos acercando cada vez más a las figuras que utilizan con más asiduidad los acreedores. A los bancos utilizan mucho la mancomunidad solidaria, muchísimo más que esta. De hecho, creo que la mayoría, tanto bancos como cooperativas y acreedores privados, cuando me refiero a acreedores privados, me refiero a personas que no forman parte de una sociedad. Entonces, como son los bancos. Entonces, de esta manera, ellos pueden ahorrarse un poco de recursos y es económicamente más viable utilizar la mancomunidad solidaria que esta mancomunidad. Esta mancomunidad realmente beneficia más al deudor, porque cada quien se hace responsable únicamente por la parte que le corresponde, nada más. Entonces, por eso, en determinado momento, pues, ha ido quedando relegada. ¿Tienen alguna duda, compañeros? ¿Alguna observación? ¿Alguna inquietud? A ver, Jamie Anaí Cruz levantó la mano. Buenas noches, licenciado. Una pregunta. Sí, compañera. ¿Qué pasaría si un deudor paga y los otros dos deudores se le prescribe la obligación, licenciado? Lo que pasa es que en este caso, si uno de los deudores paga, pues queda prácticamente, quedaría ya excluido prácticamente de la obligación, porque la habrá cumplido en una parte. Si los otros logran transcurre el tiempo, pero para que pueda en determinado momento ese tiempo que transcurrió se pueda plantear una acción que en determinado momento se aplique para solicitarle el pago a los otros dos, pues entonces tendrá el acreedor que citarlos, ¿verdad? Si uno de ellos ya pagó, pues salió, realmente la obligación se extinguió en relación a él. Pero en este caso, los otros dos quedarán sujetos si el plazo de tiempo no ha vencido. Como recordemos que la prescripción es la prescripción es el plazo del tiempo para poder en determinado momento requerir el cumplimiento de una obligación. Entonces, de esta manera, habrá que establecer si ya prescribió o no. Eso lo tendrá que realizar el acreedor a través de un órgano jurisdiccional, ¿verdad? Para requerir el pago de los otros dos. No sé si respondo a su pregunta, compañera.
Sí, licenciado, muchas gracias. Feliz noche. Gracias, compañera, a la orden. ¿Alguna otra duda, compañeros? Este es un tema bien especial. Ustedes van a ver muchos de los créditos que en algún momento uno tiene la oportunidad de ver, ahora cobran ya más sentido, ¿verdad? Ya sabemos por qué está actuando así el acreedor, por qué los deudores cumplen solo a veces solo con lo que tienen que pagar, o por qué los deudores, ya con lo que veamos en la otra clase, responderán con la totalidad de la deuda, ¿verdad? Entonces, bueno, compañeros, si no hay otra duda, otra inquietud, pues hasta aquí dejaría yo la clase. Recuérdense que las clases las subimos siempre a Classroom para que ustedes puedan verlas después, compañeros. Y también tenemos, posteriormente vamos a entregar el laboratorio cuando ya esté cercano al segundo parcial. Que pasen ustedes una feliz noche, compañeros. Dios me los bendiga.